España y a la cual le debemos la fe. Se olvidan de aquel verso que decía que entre tus dones heredé tu lengua y nunca lo usaré para insultar. Es decir, todo ese rebrote que en el fondo va al alma, es decir, a la iglesia, que es el alma de España cuando vive. Padre Sáenz, experto en todas las misiones guaraníes, parte de los 500 años de la evangelización, ¿cierto?, les mostrará y les ilustrará en algunos viajes que tuvimos el gusto de hacer con él también, allá por el pueblo guaraní. Así que los dejo por aquí. Cuando se habla de reducciones, en general se piensa solo en las establecidas por la Compañía de Jesús, pero también otros religiosos tuvieron ese estilo de reducciones, especialmente los franciscanos, que tuvieron grandes apóstoles aquí entre nosotros, en las tierras actualmente de la Argentina o del Paraguay, entre otros, por ejemplo, Juan de Rivadeneira, quien llevó a Felipe II la carta en la cual le comunicaba que Garay había fundado Santa Fe y Buenos Aires, Fray Martín Ignacio de Loyola, obispo de Asunción, sobrino de San Ignacio, así que hay un parentesco incluso de tiempo con los grandes santos del siglo de oro español, con Santa Teresa, ¿saben? Tuvo un hermano que murió en Tucumán, en fin, pero digo, estos franciscanos, Fray Alonso de San Buenaventura y sobre todo Fray Luis de Bolaños, quien en su convento de Andalucía había tenido una visión de Dios que le hizo ver el mal estado espiritual en que se encontraban los habitantes de nuestras tierras y se embarcó, fue ese el motivo por el cual él se vino aquí. Bien, pero yo me voy a dedicar más a hablar acerca de aquello que más frecuentemente se llama reducciones guaraníticas, reducciones indígenas, cuáles son las instituidas por la Compañía de Jesús y que constituyen una empresa ciclopia y además única, digamos así, en los anales de la misionología católica, por cuanto en general las misiones católicas consistían y consisten en el ir un misionero a zonas paganas, por ejemplo, explicar el Evangelio, el catecismo, bautizar y dejar que la gente siga viviendo en su hábitat natural. En cambio, lo propio de las reducciones fue que ante la experiencia de que no se lo podía dejar al indio en su hábitat natural, es decir, la selva, el monte prácticamente, porque si se le daba el solo catecismo y volvían al monte, quedaban con todas sus costumbres morales, tortuosas, etcétera, se vio la necesidad de formar los pueblos de indios, es decir, reducciones, establecimientos de indios, pueblos con dirigente, con un sacerdote que los asesorase, así que en ese sentido es una experiencia única. Ningún otro país, ni en la India, ni en la China, jamás se formaron pueblos de los que se bautizaban, sino que se lo bautizaba y se lo dejaba en su lugar. En ese sentido es una experiencia única. Bien, habiendo de versar este tema sobre las doctrinas pues erigidas por los padres de la Compañía de Jesús en el Paraguay, será bien fijar primero su exacta ubicación. Se suele confundir el territorio con la actual República del Paraguay muchas veces, creyéndose que fuera de esta no hubo reducción alguna. No es así, sino que las reducciones se hicieron en todo lo que luego sería el territorio del virreinato del Río de la Plata, que teniendo luego su capital en Buenos Aires, como sabemos, comprendía en sus extremos el Uruguay actual, el Paraguay, parte de Bolivia y algunas provincias del actual Brasil. Todo eso fue el virreinato del Río de la Plata y en esa zona es donde se fundaron las reducciones. De las 30 reducciones, 30 pueblos que se fundarían, 15 caían en la actual Argentina, 7 en el estado actual de Río Grande do Sul, del Brasil, y 8 en el actual Paraguay. Y por eso estas tres naciones, Brasil, Paraguay y Argentina, tienen hoy una provincia o territorio propio que denominan Misiones. El Paraguay, el distrito llamado Misiones. El Brasil, la comarca de Milloes, los 7 pueblos, y la Argentina, nuestra provincia de Misiones. Toda esa zona fue aquella en la que quedaron los 30 pueblos finales que duraron 2 siglos, más o menos en su lugar actual. Hagamos un poco la historia del comienzo de esta experiencia, luego veremos en diapositivas alguna ilustración de los mismos.
Los primeros padres de la Compañía de Jesús llegaron a la ciudad de la Asunción, que era una ciudad, decimos, un pueblito de 400 habitantes, sería más o menos, en el año 1588, y de allí pronto dos de ellos fueron al Guairá, que era una región donde habitaban muchísimos indios guaraníes dispersos en los montes, sumamente abandonados en todo sentido, en lo espiritual sobre todo. El Guairá está en la zona que llamamos ahora hacia el Iguazú, digamos, pero bastante lejos de las cataratas, con solo dos poblaciones españolas en un inmenso territorio que existen todavía, y son Ciudad Real y Villarrica, dos poblados españoles, y todo lo demás una población indígena inmensa en todo el resto del bosque y del monte, de unos 200.000 indígenas más o menos, totalmente abandonados de lo espiritual, los indios, pero también los mismos españoles, bastante abandonados, no había sacerdote, no había nada. Entonces, los padres jesuitas, que apenas habían llegado a Asunción, destinaron dos sacerdotes, dos misioneros, para que recorriesen este país, deteniéndose en las comarcas, los pueblos de indios. Y fue precisamente en este momento que Hernandarias, ese gran hombre, ese verdaderamente es un prócer en serio, ese, ¿no? Que no, esto es uno de los gobernantes más grandes que ha tenido nuestras tierras. No podríamos extendernos sobre su figura, pero es realmente legendaria, junto al caudillo, el juez, hasta el arriero, porque arrió animales desde Buenos Aires hasta Asunción, lo pones un chiste, en fin, o sea, un hombre que se llegó hasta la Patagonia, un hombre extraordinario. Bueno, digo que Hernandarias le escribe una carta al rey de España, que era nada menos que Felipe II, digamos tal para cual, para mí es muy parecido Hernandarias a Felipe II, le escribe, digo, una carta a raíz de este tema, de los indios, y le dice que no tiene medios, le dice el rey, para reducir por las armas a los indios del Guairá. Y el rey le responde, Felipe II, en estos términos: acerca de esto ha parecido advertiros que aun cuando hubiera fuerzas bastantes para conquistar dichos indios, no se ha de hacer sino con sola la doctrina y predicación del Santo Evangelio, valiendo de los religiosos de la compañía que han ido para este efecto. Así que el mismo rey se renuncia a ganarlos por las armas y los quiere ganar, digamos así, por la convicción, digamos, por la predicación. Y así entonces, en 1609, Hernandarias le pide al provincial de la jesuita que destine misioneros para los indios de toda esa zona. Los padres comenzaron a entablar las reducciones, poblados de indios. Va a ver luego cómo se hacía eso concretamente, cómo se armaba eso. Dirigidos por un padre que es muy meritorio, que se llama Antonio Ruiz de Montoya, que ha contado sus experiencias en un libro titulado Conquista Espiritual del Paraguay, ya que toda esa zona se llamaba Paraguay. La capital era Asunción, aún de Buenos Aires, más importante Asunción que Buenos Aires. Y así comienzan a fundar esos pueblos, y todo auguraba un porvenir feliz, con 13 reducciones, 13 pueblos que fundó en esa zona, corriéndose casi hacia San Pablo, de Brasil actual, o sea, hacia esa zona más bien norte, un poco más abajo de esa zona. Todo hubiera ido bien, digo, si no se hubiese atravesado una experiencia lamentable, muy terrible, y es las llamadas malocas o incursiones que hacían grupos de bandoleros, semibandoleros, semioficial, movido algo por el gobierno de Portugal, desde San Pablo. Semi-bandoleros eran malocas o incursiones para ser esclavos, es decir, caía un grupo de estos señores, bandeirantes se los llamó también, mamelucos se los llamó, distintos nombres tuvieron, con armas, y entonces llegaban a los pueblos de los indios, todavía o iban a los montes y agarraban a los indios, los encadenaban y los llevaban a San Pablo para venderlos como esclavos. Y cuando los padres habían fundado esos pueblos, contentísimos los mamelucos, porque tenían todos los indios juntos, no había por qué arrearlos de los árboles, sacarlos de los montes. Entonces rodeaban el pueblo y con armas, entonces los ponían a todos en fila, encadenados, incluso el sacerdote iba con ellos, sin ser encadenado, pero asistiéndolos. Una cosa trágica era verdaderamente estas malocas, usadas por los habitantes de la villa de San Pablo, del actual Brasil. De paréntesis, digamos que Felipe II, gran visionario, le escribe Hernandarias le escribe a Felipe II diciéndole: Majestad, en las zonas del Imperio Español se ha creado hace poco un villorrio llamado San Pablo. Ese villorrio en este momento tiene poca importancia, pero por el lugar en que está ubicado puede ser con el tiempo gravemente peligroso para los dominios de su Majestad. Pido autorización a su Majestad para conquistarlo por las armas. No llegó a contestar Felipe II, pero la visión de este hombre que vio el gran peligro de ese momento. De hecho, de San Pablo venían pues
los mamelucos, y estos incansables perseguidores y verdugos de los indios salían, como digo, con fusiles y con algunos indios amigos, aliados, a los cuales les pagaban un sueldo. Llegaban a una aldea, la rendían, los llevaban atados como animales y los vendían como esclavos en San Pablo. Y de este modo habían despoblado varias zonas de indios infieles. Dicen historiadores, aunque a mí me cuesta creerlo, pero que en pocos años mataron o esclavizaron cerca de 300.000 indios. Así que ni el proceso hizo tanto, ¿no? Tanto desaparecidos como ni hubo madre de Plaza de Mayo. 300.000 desaparecidos, toda esa zona quedó verdaderamente vaciada, me imagino yo, si era tal cantidad. Fue necesario entonces, esto en 1609 los pares empiezan eso, fue necesario que al acabar el año 1631, los dos últimos pueblos que quedaban, este drama espantoso, después de destruidos 11 por esa furia de los mamelucos, se resignaron a huir de su suelo natal y se retiraron a tierras lejanas. Y fue todo un éxodo impresionante, un éxodo de indios de 1500 kilómetros más o menos de caminata, dirigidos por el padre Ruiz de Montoya, que era el superior de las misiones, hombres superiores realmente eran esos, que ordenó la migración a las tierras que ocuparían definitivamente hasta la expulsión de la compañía, que fue en 1767, o sea, 150 años después. Agrupados todos ellos en las márgenes del río Paraná y Uruguay. O sea, se refugiaron detrás de los ríos para defenderse de los mamelucos. Y fueron los pueblos que serían esos 30 de que hablé al principio. San Ignacio Guazú quiere decir grande, contraposición a San Ignacio Mini, que quiere decir chico, el nuestro, el San Ignacio de nuestras misiones. Son dos pueblos, San Cosme, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Carlos, San Javier, Santo Tomé, la ciudad actual de Santo Tomé, Yapeyú, donde nació San Martín. En total, 30 pueblos. Yapeyú era el más sureño de todos en Corrientes actual, y el más norteño era San Ignacio Guazú, camino a Asunción. Todos esos pueblos, entonces, una gran franja, ¿no?, digamos, de 30 pueblos que se comunicaban entre sí, incluso, hasta con señales de fuego por la noche, y para pedir ayuda cuando había algún problema, necesitaban un médico, cosas semejantes. Una hazaña, ¿no? Toda esa extensión inmensa de territorio. Entonces, una vez instalados después de ese éxodo tan impresionante de 1000 kilómetros, en los cuales para lo mejor pasaron cerca del Catarata del Iguazú, no sé, porque esa película Misión no es, la parte histórica no es nada correcta, digamos, la parte histórica, nunca los jesuitas parece que hayan conocido siquiera las cataratas, y menos fundar las cataratas, producciones al lado de las cataratas, jamás. Bueno, digo, a lo mejor pasaron por esa zona. El hecho es que ya instalados aquí, seguían viniendo los gentiles mamelucos, un poco lejos les quedaba las manos, pero el negocio era importante y seguían viniendo. Entonces los padres resolvieron las cosas de una manera muy poco pacifista, pidieron autorización al rey de España para armar a los indios. Entonces así el rey concedió autorización con la condición de que se usase solamente para campañas defensivas u ofensivas al servicio de la corona española, y que los padres controlasen las armas, las tuviesen guardadas en almacenes determinados, ¿no?, bajo llave, digamos. Entonces, con esas armas en la mano, la próxima veía los mamelucos ante su enorme extrañeza. Cuando sacaron las cadenas para agarrar a los indios, sacaron ellos las ametralladoras, y no quedó un mameluco en la zona, así que prácticamente no volvieron jamás a aparecer por aquí. Así florecieron estos pueblos según una organización y un estilo de vida que vamos a explicar luego, durante más, como digo, de una centuria. Para acabar la historia de los pueblos y entrar ya más en lo interno, la vida, etc., diremos que en el año 1750, o sea, muchísimo después, sucede un drama, una cosa dramática, que es la que más o menos, algo que eso tiene que ver la película de esa misión, y es que entre España y Portugal se firma un tratado llamado Tratado de Límites, para fijar definitivamente los límites de las posesiones de ambos reinos en América. Este fue un tratado ruinoso, verdaderamente, absolutamente ruinoso para todo el mundo, podríamos decir, ¿no?, influido por los primeros ministros, los ministros de cada corona, Carvajal de Portugal y Pombal de España, que eran ministros masones y que ventilaron, digamos así, en la sombra propiamente la destrucción de las reducciones, la destrucción de la obra evangelizadora de los padres. Además, se podría decir que es una excusa. El hecho es que las sectas secretas habían resuelto la aniquilación de esto e incluso de la compañía, de toda la orden.
A juicio de un padre contemporáneo, Rábago dice: más que los portugueses jugaban los ingleses detrás de este proyecto y gran multitud de judíos ocultos. De modo entonces que, según este tratado de límites de permuta, se cambia un territorio incuestionablemente español, que era el de los pueblos del actual Brasil, ¿no? Pero eran 7 pueblos que estaban en el actual Brasil, Río Grande do Sul. Territorio incuestionablemente español, debía ser entregado al enemigo histórico de España, a Portugal, con sus habitantes que habían sido educados en saber que el enemigo histórico era el Portugal, y que era como la frontera del imperio español. Los indios eran los defensores de la frontera contra el portugués, hasta el punto que cuando en esa zona se hacían autos sacramentales, los indios, como veremos, los padres les enseñaban, en vez de los moros, el enemigo era el portugués, cuando hacían representación. Los malos eran los portugueses. Imagínense ustedes ahora, son entregados de pies y manos al enemigo histórico, digamos así, de ellos. Un drama verdaderamente espantoso. Los padres no sabían qué hacer. No lograban convencer a sus 30.000 indios que abandonasen los 7 pueblos del Brasil actual y se cruzasen al otro lado del Uruguay. Se instalasen en tierra ahora nuestra, digamos, o sea que según ese tratado quedaba el territorio español. E incluso, olvidando el respeto que tenían por los padres, los indios los pusieron presos algunos, los encerraron a los padres que había 2 en cada pueblo en general, con amenaza de muerte si los abandonaba a los indios, y se prepararon por su cuenta para la guerra. Es falso eso de que los padres lo incitaron a la guerra, eso que dice la película no es un invento. De hecho hubo 2 campañas, fue una batalla campal realmente hubo. Una cosa dramática fue, realmente trágica, porque el ejército coaliado español y portugués, con generales y todo, ejército de línea, español y portugués, luchando contra los indios que morían gritando viva el rey de España, no entendían absolutamente nada los indios, un drama. Y así, 2 años duró esta guerra llamada Guerra Guaranítica, entre 1754 y 1756, luchando, como digo, los pobres indios contra un ejército español y portugués unidos. Hubo una verdadera carnicería y por fin hubo que ellos, antes de entregarse a los reyes de Portugal, aceptaron lo que los padres le pedían, y era pasar el río Uruguay y dejar sus tierras. Cuando acaba todo este drama, el rey Carlos III deshizo lo hecho, deshizo el tratado de límites, porque era una permuta, ¿no? Por esto que España entregaba a Portugal entregaba a España Colonia de Sacramento, en Uruguay actual, Colonia, que era zona española también, completamente abusiva, ocupada por los portugueses. El hecho es entonces que, Carlos III, después de este desastre, deshace el tratado de límites y le devuelve sus pueblos a los indios, pero en el estado en que se puede imaginar. La masonería se alertó, y terminemos la historia de este momento, y especialmente a raíz de que parece, esto se discute, ¿no? El confesor jesuita del rey Fernando VI de España lo había alertado sobre el peligro que corría la religión si no extirpaba la secta masónica, dicen algunos que es eso. De modo que cuando subió Carlos III hicieron lo imposible para que fuesen expulsados de Hispanoamérica todos los jesuitas. Y así, en un mismo día, el rey Carlos III de España dio la orden de expulsión de todos los jesuitas de América Latina, desde Buenos Aires hasta México, todos a la vez debían ser expulsados de las tierras de acá. Se presentaron los guardias a todas las casas de la compañía, en Buenos Aires, Santa Fe, en todas partes, notificando la expulsión colectiva. Solamente en las reducciones se les dio 1 año de tiempo para irse, porque tenían miedo que los indios se armasen de nuevo para defender a los padres, y también para que encontrasen sucesores, sacerdotes que los sucediesen al menos. Y así Bucareli, que era gobernador de Buenos Aires, de nefasta memoria entre nosotros, hizo efectiva la orden, buscó primero sacerdotes de clero secular para suplir a los padres, no los encontró, luego lo entregó a los dominicos, a los mercedarios, a los franciscanos, y en general fueron decayendo bastante, no prosperaron. Y pocos años después, las cortes masónicas de Europa lograrían la extinción universal de la orden, que tanto los atacaba en ese tiempo. Solo a comienzos del siglo XIX, la orden sería restaurada por el Papa. Bien, esto es la parte histórica de este proceso, de este invento que se hizo, cómo floreció y cómo decayó. Antes de adentrarnos en esta curiosa experiencia misionera, digamos algo sobre el carácter del indio con el cual debieron trabajar los padres. Frente a los indios había ideas sumamente distintas. Entonces, para algunos, por ejemplo, los indios eran como animales, para algunos de los españoles. Pudo haber esa tendencia. En realidad pocos pensaron tal cosa. Esto fue una aberración de muy pocos. Para otros, al revés, el otro extremo.
extremo. El indio era perfectamente equiparable con el europeo en breve. O sea, era una cuestión solamente de enseñarle a comer bien, a vestirse bien, y ya se hacía un europeo más. Era un poco la idea de Bucareli. Los padres los tenían en la niñez a los indios. Vamos a darle todos los derechos de España y van a ser como nosotros. O sea, el otro extremo, muy poco realista también, un error por exceso. Sobre todo de gente que nunca tuvo contacto con ellos, o sea, ideólogos de gabinete, digamos así, que imaginaron un indio que no existía. Con solo darles libertad de vivir al modo de los europeos se civilizaría. La verdad, en este caso, estaba en el medio, ni animales ni europeos, sino una raza con defectos y virtudes que debía ser educada para acceder a la cultura y al cristianismo. Y esa fue la posición tomada por los padres, que no era distinta de la que inspiraban las leyes de Indias, las cuales daban al indio un estatuto legal como súbditos del rey, que debían ser justamente tratados, que debían ser evangelizados. Y asimismo, la Iglesia en los concilios provinciales de Lima, sobre todo, había dictado una legislación canónica muy favorable a ellos. Ahora, ¿cómo era concretamente el indio guaraní, que es el sujeto de esta experiencia? Guaraní, prácticamente fueron solo indios guaraní. Esta raza se extendía por vastas comarcas de América Meridional, desde el Río de la Plata casi hasta el Marañón, y estaban juntos en tribus. Hablaban una lengua propia llamada guaraní, y nunca formaron un imperio, digamos así, ¿no? Como los aztecas o los mayas. Nunca formaron un imperio ni un reino, sino que vivían separados en parcialidades, en pequeños grupos de 20 o 30 familias, y aún menos, sujetas a un cacique. De estatura mediana eran, pequeños, rollizos, cuero duro de romper. Sabemos muchos datos de ellos por los relatos que los padres hacen de cartas que mandan a Europa, a Roma o a España. Cuentan las cosas, tienen que mandar todos los años un informe según la orden, y entonces ahí contaban, de ahí tenemos estos datos. Dice, por ejemplo, el padre Cardiel, cuyas obras se han publicado hace un tiempo aquí en Ediciones Teoría, ha editado muchas de estas cartas anuas, muy interesante. Dice: los indios estos tienen el casco de la cabeza tan grueso y duro que, habiéndole dado un balazo en la cabeza a un indio en el sitio de Colonia de Sacramento, quedó la bala del casco sin pasar adelante y aplastada, o sea, casi como si fuera un vasco, ¿no? Casi una cabeza. Bueno, eran grandes caminadores, nos dicen los padres, caminaban sin cansarse, eran sin límite directamente, ellos quedaban jadeando cuando iban con los indios, pero caminaban así. La vista finísima, del lince, el oído perfecto, oían cuando venía alguien. En cambio, los demás sentidos embotados. El olfato, el gusto, la carne, dice, la comen casi cruda, sin condimento alguno. Muy sufridos para el hambre, para la sed. Una facilidad extraordinaria la encontraron los padres para los trabajos mecánicos. Por eso iban a trabajarle mucho esa beta, a hacer iglesias, a hacer órganos, una maravilla. Y para imitar. Le daban un violín y le entregaban un violín idéntico. Pero no para crear. Musicalmente, como veremos luego, lograron grandes orquestas con los indios y grandes coros. Vamos a pasar un cassette la próxima vez con una misa cantada polifónica por los indios. Digamos, ahora está cantada por otro Colón, pero hecha para los indios. Y digo, los padres cuentan que en música eran espléndidos, excelentes músicos, coros igualables a los mejores de Europa, pero no eran capaces ni de cambiar una nota ni de crear nada. Dice, le ponemos Scarlatti en atril y el indio lo toca perfectamente desde el principio hasta el fin, o sea, aprendido la música. Eso sabe hacer, pero incapaz de crear. Eso descubrieron. O sea, ellos vieron los datos del indio para ver cómo lo podían formar desde el punto de partida. Memoria muy fiel y tenaz. Su entendimiento, dice un padre, su capacidad era y es muy corta, es como de niño. Su discurso, el modo de discurrir, muy débil y defectuoso. Por ejemplo, dice, cuando les preguntamos una disyuntiva, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿Al pueblo de San Nicolás o al de San Juan? Responden, sí, padre. No es posible que entiendan una disyuntiva. Bueno, lo más notable es que durante los primeros años parecían prometer mucho los niños guaraníes. Los veían los chicos despejados realmente, vivos, inteligentes, sagaces, dóciles, prontos en aprender, en entender, pero notaban que adelantando un poco más la edad, se estacionaban. Y de ahí no lo sacaban más, a los 15 años, o volvían atrás.
Ellos pensaron que podía ser la borrachera, las generaciones, algo raro había, pero había un embotamiento que daban como eternos niños, jóvenes, adolescentes, podríamos decir. Dice un padre, por ver la facilidad con que aprenden cuando niños a leer, escribir, danzas y la música, y después los oficios mecánicos, ha pensado con lo cual que la corta racionalidad que muestran solo consiste en falta de crianza, de educación, ¿no? Como el rústico europeo, que sacado desde niño de su granja y criado con cultura, puede ser hombre entendido, capaz y político, pero no es así. Es una experiencia que veo. En cuanto a la voluntad, era absolutamente voluble, cambiable, terriblemente mentirosos, imposible saber la realidad de lo que decían. Eran ociosos de por sí, o sea, dejados a su propio, eran ociosos e imprevisores. No prevían, tenían carne, la comían hoy, no pensaban para mañana, para nada, sus cosechas, para lo de hoy, no pensaban, imprevisores. Huían del trabajo, dice un padre, todo lo pierden luego o lo acaban sin mirar el mañana. Si lo obligan a tener una vaca lechera, mata luego a la ternera y se la come, y se queda sin la leche. Y a veces mata después la vaca a la leche. A pocos días que tengan un caballo o una mula, lo ponen en la esquina hecho una miseria de matadura. No Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al suelo. ¿Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los historiadores y estos indios eran antropófagos. La antropofagia entre los indios en general y en todo el mundo, donde hay antropofagia, es por tres causas. Hay tres causas posibles de la antropofagia. Una sería por gula, digamos, sabor especial que puede tener la carne humana. Otro motivo de la antropofagia es la enemistad, es decir, una guerra. Muchas veces el indio vencedor creía que vencía plenamente al vencido comiéndolo, lo asimilaba prácticamente, una manera de eso. Y el tercer motivo que han encontrado los estudiosos de estos temas era también religión, por religión, como un sacrificio humano, como que dice, había estas tres causas. La de los guaraníes sí la hubo y era muy poca, no hubo tanto de eso, fue la segunda clase, es decir, a una tribu vencida, ¿no? Se los comió. Varios padres estuvieron a punto de ir a parar al asador, o los comen crudos, que era el método. Pero no era, yo por lo menos no he leído tanto estas escenas, no conozco tantos padres que hayan muerto muchos padres mártires, pero no me acuerdo de esto por lo menos. Asimismo, tenían borracheras solemnes, borracheras intensas, más o menos duraban 3 días. Borracheras, no que los padres lo dejaban al principio, era imposible, y con chicha que ellos ya conocían desde el principio, de donde riñas, asesinatos y mucha lujuria, muchísima lujuria. Totalmente desnudos vivían, muchos de ellos, sin casas, ni división en las casas, con familias mezcladas, cada casa era como un galpón y muchas mujeres, muchos hijos, no sabía de quién, digamos así, todo mezclado, no había noción de la familia monogámica, para nada, cuando llegaron los padres. Incluso un sacerdote que se llama Muriel, que era muy inteligente, un padre jesuita muy inteligente que era moralista, escribió un libro en latín que se llama La atenuación de la ley natural entre los indios americanos, en la cual él sostenía que estaban tan embotados los indios, será por las borracheras desde generaciones, que hay una atenuación de la ley natural, o sea, incapacidad de conocer lo que el instinto, la ley moral, dice por la conciencia a un hombre normal, y por tanto incapacidad de cometer pecado mortal, dice, por desarrollo o falta de desarrollo mental, como podría ser de un niño, ¿no es cierto?, que ante el uso de la razón no tiene capacidad de distinguir el bien del mal, por lo menos con la gravedad de las cosas. Hasta ese punto, digo, se escribió un libro, un tratado sobre ese tema. En cuanto a su religión, eran muy religiosos, hablo de cuando eran paganos, ¿no?, o cuando no estaban reducidos, tenían la idea de un señor supremo, creador, que lo llamaban Tupa, Dios quería decir Tupa. Y había una leyenda muy curiosa, extremadamente curiosa, aquí en toda esta zona, que la leí en no sé dónde, que también hasta en México, o sea, se ve que desde México hasta Buenos Aires, digamos hasta la Patagonia, ha corrido aquí una leyenda sumamente extraña, y era esta, que en estas tierras habría estado
habría estado hace muchísimos siglos un hombre que se llamaba Sumé y que les había dicho, país Sumé, padre, país, dicen los guaraní, Sumé, con Z, Sumé, y que les habría dicho ese hombre extraño que tenía barba y tenía dos palos así cruzados, usaba, que un tiempo después, mucho tiempo después, había estado aquí y no lo habían aceptado y se había ido, se había vuelto a su tierra. Y les había dicho antes de irse, dentro de muchos siglos van a venir aquí unas personas con barba, o no sé, que van a tener un palo como el que tengo yo, háganle caso, etc. Y después, y los padres se extrañaron mucho al llegar a esta zona de que los recibieran bien. Y decía, país Sumé, no entendía qué era eso. Y que después se calculó, es una leyenda esto, no sé, ¿no?, que era Santo Tomás, Sumé, Tomás. Santo Tomás, que en algún viaje, el apóstol, o sea, al primer siglo, habría pasado por acá. Y en varias partes, en Perú, por ejemplo, se conservan piedras donde dice, aquí son está hundida la piedra, que son los pies del país Sumé. Antes de irse, se fue enojado porque no podía convertirlos, pero diciendo eso, y aquí dejó sus huellas. En varias partes se conservan huellas del país Sumé. Yo lo cuento como una leyenda, ¿no? Pero eso al menos facilitó que los padres, por esa leyenda que viene de México hasta Patagonia, de los indios, pudieran tener acceso con mayor facilidad. No tenían ídolos los indios, no tenían ídolos, pero sí tenían numerosísimos hechiceros y brujos y brujas, que son los que más trabajo la guerra harían a los padres, y varios padres morían mártires de los hechiceros, de los brujos. Bueno, esto es lo que hace al carácter de los indios, o al estado del indio en su gentilidad, en la época de la gentilidad. Digamos algo ahora, el proceder seguido en las conversiones, cómo hacían los padres para establecer el pueblo. Ante todo, el modo ordinario era el siguiente: el padre llegaba a un poblado de indios, en medio del monte, había 20 familias indias, entonces les hacía regalos, no había otra manera, los convencía de fundar un pueblo lindo, donde van a vivir juntos, donde pudiesen comer, había que decir esas cosas, otros argumentos no andaban, donde se estableciesen, pero les hablaban enseguida de un premio y castigo eterno si no aceptaban a Dios, en fin. Si aceptaban, se elegía el lugar, o se lo llevaba ya a un pueblo ya establecido, se lo sumaba a un pueblo ya establecido, y se empezaban a edificar las casas, la iglesia, el colegio, como vamos a ver ahora en las diapositivas, que empezaban todos los indios a trabajar, caían las piedras, las canteras, y dirigidos por algún padre, algún hermano que entendía, iban haciendo las casas y todo, adecuadas. Los padres debían cuidar mucho al enemigo, como digo, era principalmente el hechicero era el que más le decía no vaya, porque los perdía en ese caso. Y los padres debían cuidar mucho, apenas hacían el pueblo, de todo lo material, porque sin lo material se volvían al monte directamente. O sea, si no tenían que comer, piense que era en medio de la selva, no había nada, y no había pueblo de español a 500.000 kilómetros, había que autoabastecerse. Entonces, había que, o sí, ¿no? Si no se volvían al monte. De modo que los padres tenían que cuidar muchísimo todo eso material, que alcanzara las cosechas y todo. Y como medio de convencimiento, a veces los padres, para atraerse a esos indios que estaban en los poblados, en las selvas, se llevaban consigo varios indiecitos ya reducidos, monaguillos, vestidos de monaguillos, eso les llamaba la atención, como a niños, ¿no? O cantores, empezaban a cantar delante de ellos gregoriano, por ejemplo, y los atraían. Los padres se dieron cuenta que la música era muy importante, porque cuando iban navegando ellos por el río Paraná, algún padre tocaba el violín y veía que toda la costa se iban poniendo todos los indios mirando y todo, ¿no? Y entonces se dieron cuenta cómo les gustaba la música, y por eso luego los van a iniciar en este tema. Entonces llevaban a veces chicos que cantaban, y así convencían a muchos pobladores. Eso era el modo normal de fundar. Y un modo normal medio gracioso y extraño era el otro. En otras circunstancias, cuando eran rechazados los padres, o incluso podían ser asesinados, ¿no es cierto?, en algunos casos, algunos murieron mártires en estas ocasiones. En algún caso, digo, que no querían, ¿cómo hacían los padres? Esperaban un poquito, el método ahora no sería bastante escandaloso, digamos así, esperaban que estuviesen durmiendo. Estaban durmiendo, y entonces caían otros indios ya reducidos encima, los ataban, y luego los convencían. Y después el indio se olvidaba y quedaba contento, como si fuera un chico, un loco, digamos, por poca razón tenían. Cazaban indios, digamos, para reducirlos a vida política y cristiana,
porque de por sí era demasiado corto el entendimiento para entender ninguna razón de otro orden especulativo. Bueno, lo último que voy a decir, me van a perdonar esta introducción, pero conviene porque si no se entiende mejor luego lo que vamos a mirar, la comunidad religiosa que atendía las misiones, que atendía cada pueblo. En cada pueblo, que más o menos tenía 5.000 indios, cada pueblo, más o menos, cuando ya se establecía, solía haber 2 padres y un hermano, eso era lo ideal, 2 sacerdotes y un hermano. Hermano se entiende eso que hacían los oficios manuales, no, o sea, religiosos jesuitas, pero no sacerdotes, que eran de origen más humilde en general, pero que entendían de oficios mecánicos, etc. Entonces, 2 padres y un hermano, que tenían su vida de comunidad, su casa de comunidad, todo allí. Bueno, estos padres vinieron de Europa, naturalmente, pero no solo venían de España, como es de creer, ¿no es cierto? Uno podía creer porque eran zona española, sino que venían de toda Europa, es decir, las reducciones pertenecían a todos los jesuitas del mundo. El padre general de Roma destinaba ahí jesuitas de todo lado, y por eso entre los jesuitas famosos que aquí han escrito estas cartas a Anno, estas cosas, hay un Dobrizhoffer, hay un Mascardi, que muere en el lago Mascardi, por Mascardi, italiano, está Zipoli, el autor de esa música que vamos a escuchar, que era español italiano, había Berger, que era holandés, portugués, Balón, belga, Berger, etc. O sea, de todos los países del mundo había aquí, o sea, sacerdotes de todos lados. No se elegía cualquiera para venir aquí, era una cosa muy difícil, había que ser un hombre muy entero, digamos así, como religioso y como hombre. Personas o neuróticas o que sea difíciles de trato, no podían vivir en medio de la selva con tanta penuria y tan pocos atractivos humanos, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, como digo, no se elegía solo los más idóneos. Había todo un catálogo de cualidades que se conservan, había una lista, había cómo había que elegir, por ejemplo, facilidad para las lenguas, moverse, después el deseo de ir, no obligarlo, porque se puede, por los votos se puede, pero no, tratar de que fuera la afabilidad, a tener que vivir solo, virtud, don virtuoso, fortaleza, valentía hasta morir, o sea, decisión del hombre de morir, tenía que tener de alguna manera pobreza, despojo, capacidad de vivir una pobreza grande, mayor que la que podía vivir una comunidad en Francia o en Alemania, celo apostólico, en fin, había una cantidad de cualidades que se requería para elegir a este señor que fuese la religión. Estos padres, esta comunidad, estos 2 padres y un hermano de cada pueblo, llevaban una severa observancia regular, como si tuviera una casa de Europa. Se levantaban a las 4 de la mañana, se tocaban los timbres, había meditación, examen de conciencia, ejercicios espirituales cada año, se juntaban en otros pueblos, con varios pueblos, hacían ejercicios, se suplían así, y de hecho fueron hombres eximios, muchos de ellos, hubo, como digo, no pocos mártires. Los más importantes son los mártires del Caro, que han sido beatificados por Pío XI, que son nuestros únicos santos en América y en Argentina, de la zona que era Argentina. Uno de ellos nacido en Asunción, llamado el beato Roque González. Hombre extraordinario, era de familia noble, pariente de Hernandarias, nacido en Asunción, pero de padres españoles. Fue sacerdote, luego de siendo sacerdote entró de jesuita, lo destinaron a fundar y empezó a hacer fundaciones desde San Ignacio Guazú, que fue la primera, y se iba haciendo fundaciones por todos lados. La Peyú es fundación de él, varios pueblos, cruzó el Uruguay, empezó a fundar en el actual Brasil, e iba llegando ya hasta el Pacífico, hasta el Atlántico, porque todo eso son españoles en ese momento, por lo menos así lo considera España, así que era un fundador de pueblos, ¿no? Y al llegar a uno de esos pueblos, que se iba a llamar Todos los Santos y Ánimo, Todos los Santos, algo así, pueblo de Todos los Santos, estaba armando el pueblito, ya habiendo traído un grupo de indios de la zona, estaba poniendo la campana, y se acercó los hechiceros, los brujos, juntaron a los indios, dijeron, no, esto les van a hacer mal, etc. Los rebelaron, fueron y los mataron a los 3 padres, este padre y 2 más españoles que habían llegado hacía poco. Beato Roque González muere y lo matan con una cachiporro, macana, le pega a la cabeza y muere. Y entonces, en ese momento que muere, le llevaba siempre en la predicación una virgen, una imagen de la Virgen la Purísima, que la llamaba la Conquistadora, porque como diciendo que ella le conquistaba los corazones de los indios. Entonces, cuando lo mataron al padre, al lado de la capilla que estaba construyendo, dice que seguía hablando el padre. Entonces le cortaron un hachazo del corazón y seguía hablando. Entonces tiraron el corazón a un fuego y con una flecha lo atravesaron y se cayó, con doble L, no se silenció. Entonces ese corazón se conserva incorrupto ahora en Paraguay,
y se ve el agujero de la flecha, todavía se ve. Beato Roque González, canonizado, ese corazón estuvo en el Colegio del Salvador, aquí estuvo hasta el año 1930 más o menos, que lo pidieron en Asunción de su patria, que se lo llevó ahí, está ahí ahora en Asunción a la tierra, pero estaba entre nosotros, corrupto desde hace 3 siglos. Bueno, y fue beatificado por Pío XI en 1930 y tantos. Y este Papa, me han dicho que ha resuelto, que creo que tiene prácticamente resuelto, canonizarlos a los 3 ahora, cuando venga el año que viene, no sé cuándo, al Paraguay. Porque, aunque es Paraguay, pero como le digo, en esa época no existía el Paraguay, era parte de, era la capital Asunción. Entonces es santo nuestro, y además estuvo en Yapeyú, estuvo en todos nuestros pueblos. Un hombre de nuestra tierra, además, nacido de acá. Los otros 2 son españoles que habían llegado hacia poco, los mataron nomás, ahí los 15 días llegar, murieron. Pero este no, este había hecho una larga campaña fundacional, evangelizador y fundacional. Wow, hay vida de este beato. Estos hermanos, digamos, para terminar, que constituían la comunidad, 2 padres, decíamos, y un hermano, generalmente, coadjutores se llamaban porque ayudaban, eran especialistas en cosas profesionales. O sea, no traía tampoco cualquier hermano, medio bobo, sino que hermanos selectos también, en su género, en su nivel más, las cosas más temporales. Por ejemplo, traían expertos en imprenta, porque se fundaban imprentas en la zona. La primera imprenta de toda América del Sur es hecha en las reducciones, en medio de la selva. Explicaremos cómo imprimieron los libros, y después se crearon tipos para expresar el guaraní, que no tenía ningún escrito, para expresar los sonidos en nuestras letras. Así que traían hermanos imprenteros, hermanos artistas, por todas las iglesias magníficas, catedrales, como mejor que la de Buenos Aires, mucho mejor, como vamos a ver, las que se hacían en medio de la selva. La catedral de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires lo hicieron los indios guaraní, trajeron indios para hacer o sea, eran los únicos artistas de toda la zona. Había que hacer una iglesia en Córdoba, se llevaba a los indios, y estos hermanos eran los que les enseñaban, hermanos artistas ya en su tierra natal, ¿no? O soldados incluso, ex soldados que habían entrado de hermanos para formar también las tropas estas que tenían que tener los indios. Porque después de los mamelucos siguieron con tropas, porque los reyes de España cada tanto pedían, mándenme 20.000 indios para conquistar Colonia de Sacramento. Entonces se ponían toda una expedición por el Paraná, iban los padres con los indios a Colonia, y hacían la guerra y volvían. Así que también siguieron los ejércitos luego, a pesar de la derrota de los mamelucos. Digo, entonces, estos hermanos eran expertos en estas cosas. Los buscaban de donde fuera, estos hermanos, sacaban de donde fuera, porque era importantísimo. Y si no conseguían, tenían un hermano especialista, por ejemplo, en medicina, para recorrer varios pueblos. Si no conseguían en cada pueblo un hermano que subiera, no podía saber todo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que supiera medicina, entonces este recorría, iba allí, curaba, movía en los hospitales, así, en cada pueblo. Y hubo entre ellos grandes artistas, hermano Luis Berger, que es el que hizo la Virgen de los Milagros de Santa Fe, el hermano Brazanelli, que hizo la Catedral de Córdoba, que es una de las joyas del barroco español, que según el padre Couturier, un francés, dice que es el mejor barroco del mundo, cree que la Catedral de Córdoba al frente, en buena parte hecho por un hermano Brazanelli. Juan Bautista Primoli, que hizo la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires, la iglesia de la Recoleta de Buenos Aires, el nombre de Buenos Aires, porque ustedes conocen la Recoleta de Buenos Aires, hecha por él, el Cabildo de Buenos Aires, y grandes iglesias en medio de la selva. Todos estos 30 pueblos tenían una organización central, había un superior general de todos los padres, que eran unos 60, que había 12 en cada pueblo, 60 padres y 30 hermanos más o menos, ¿no? Y ese superior residía en un pueblo que se llama Candelaria, todavía existe hoy, pero las ruinas que quedan de ese pueblo, que fue la sede, que era una iglesia de 5 naves, se llama grande la Catedral de Buenos Aires, que era esa ciudad, ese pueblito, está ahora bajo, hay un cuartel ahí, se puede ver de un costado, nomás las ruinas, los poquitos que vamos a hablar después porque estas ruinas son expertos, que está el desastre de tanto. Digo, así que había un superior general que residía ahí con unos consultores que trataban los temas que se iban presentando. El misionero tenía gran influjo sobre los indios, un enorme influjo. Llevaba a todos los padres, los adoraban los indios, era como voz del cielo. Les besaban las manos los caciques todos los días. Vamos a ver cómo los padres conservaron la institución de los caciques, pero dentro de una organización jerárquica española con alcaldes, o sea, salvaron el elemento indígena insertándolo en el elemento hispánico. Un trabajo de inculturación magnífico. El padre ordenaba los castigos de los indios malos, había castigos a los indios que se portaban mal, y dice que cuando terminaba de castigar, que eran azotes, le decía, gracias mi padre porque me has dado el entendimiento que me faltaba. Ustedes saben que los indios se enojaban si no les pegaban, todavía dice que es así, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, ahora en algunos pueblos muy atrasados, se enojan si el marido cada tanto no da una tunda, porque quiere decir que no lo considera, que no la considera. El indio se enojaba, si no se lo hacía pegar, era como que no le interesaba al padre que fuera bien o mal, digamos, que no le interesaba más de él, lo había abandonado.
Entonces, así que ellos, y eso les llamaba muchísimo la atención a la gente que venía de afuera y que conocía el carácter belicoso. Guaraní era un indio guerrero, pero muy guerrero y muy vencedor en la batalla. Les llamaba la atención el carácter enormemente belicoso de los indios, lo dejaba atónito a los viajeros, que algunos tanto pasaban por ahí, indios tan feroces vueltos tan mansos. Y quizás era porque ellos veían en los padres tantos celos por ellos, tanto de amor, qué sé yo, abandonando su propia patria. Ellos se darían cuenta, ellos quizás no sé, abandonando sus bienes, también como lo defendían de los mamelucos, de los encomenderos, el peligro, porque ellos estaban libres de todas las encomiendas. Por eso también los odiaban los mismos españoles a los padres, porque impedía que esta institución pudiese tener las encomiendas, masas y números de indios, que no siempre había tanta justicia, ¿no? En cambio aquí estaban bajo el rey los padres, no bajo el gobernador siquiera. Eso creaba recelos, tanto de la autoridad política como de la autoridad eclesiástica, de los obispos. Los obispos eran los obispos, iban y todo, pero había un gobierno bastante, digamos, casero, se puede decir, pero autorizado, tanto por Roma como por Madrid. Cada 6 años iba un procurador de las producciones a Roma y al rey de España, ¿no? Iba para dar cuenta de toda la situación, para traer personal, ayuda, y en España había una casa donde los padres o hermanos que iban a venir aprendían guaraní, una casa donde aprendían para poder venir ya y trabajar aquí. Bien, hasta aquí lo que quería decirles hoy. Esto, como son 3 clases o 3 conferencias. En la otra vamos a ver la organización económica, política y educativa, y en la tercera vamos a ver la parte religiosa, que es la más notable y admirable. Así, las diapositivas también acompañan un poco al tema. En la última serán las más lindas diapositivas porque son las iglesias y la estatuaria magnífica, 600 imágenes quedan más o menos en el solo Paraguay, de tamaño humano, hecha por los indios, y que tienen una jerarquía, que me decía a mí un especialista de la UNESCO, una jerarquía semejante al siglo de oro español, me decía. Vamos a ver, una cosa realmente magnífica, y que es una cosa única de esa zona, porque después está el arte cusqueño, que es una maravilla también. O sea, en América hay 2 grandes artes, el cusque, América del Sur, el cusqueño y el guaranítico. Pero el guaranítico es menos conocido en general, porque se ha destruido casi todas las estatuas de América, de Argentina, por las guerras luego con los brasileños.